Shri Mahalakshmi Namaha. Om 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 Shri Mahalakshmi. Buenas, ¿cómo están? Ahí me escuchan bien, me ven. Hola, Hola, buenas. buenas, buenas. Ahí si quieren ir prendiendo sus cámaras para quienes puedan ahí, para que pueda ver sus caritas y no me sienta acá sola hablando frente a la compu. Es lindo verlos, verlas. Eh, bueno.
Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta masterclass. Ahí me están viendo a mí, ¿no? No a la presentación. Perfecto. Eh, bueno, de a poquito ahí se van prendiendo las cámaras, a ver desde dónde se están conectando. Chile, bien, está en Chile, de Educativo, mi ciudad, Carlos Paz, Córdoba, bueno, qué lindo. Ahí que se va expandiendo. Muy feliz acá de estar. Ah, y Uruguay también, qué lindo. De estar acá compartiendo este encuentro, que hay un montón de personas bueno, que ya son o han sido consultantes que han trabajado conmigo, hay otros que seguramente llegan por primera vez acá o escuchan esta información que voy a compartir. Eh, Agradecerles por tomarse un ratito de la mañana del sábado para compartir, lo mismo para quienes después lo vean de manera grabada. Es tomarse esto, una horita para conectar, para comprender otra información. Esa es mi invitación para hoy, ¿no? Tres palabras que siento que quiero que estén presentes, que una es conectar con la sabiduría del cuerpo, la otra es aprender y comprender cómo funciona nuestro cuerpo para de esa manera tener poder sobre nuestra propia salud y nuestro bienestar. Y otra es despertar la conciencia. ¿Sí? Despertar la conciencia que a veces está dormida, que a veces desde la desinformación justamente eh, tomamos decisiones en relación a lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo y esta sabiduría está en todos, simplemente tenemos que permitirnos habilitar una nueva forma de conectar con nosotros mismos. Así que, bueno, para quienes no me conocen, porque hay un montón de personas que quizás es la primera vez que me ven, mi nombre es Ornella Salbuzi y, y estudié kinesiología y fisioterapia, soy licenciada en kinesiología y fisioterapia y eso fue lo que primero me acercó a mí, a la conexión con el cuerpo y con el movimiento. Eh, me encanta, me encanta mi profesión, me encanta lo que estudié, me apasiona ver cómo nos podemos transformar a través del movimiento y creo que haber sumado este conocimiento que me permitió como ir un poquito más allá de de lo que en la facultad había aprendido. Sí, ahí voy a empezar a compartir la presentación. Así, ahí van viendo. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí. Bien. Eh, bueno, eso, en el camino, digamos, entre que empecé a ejercer como kinesióloga, apareció esta información y resonó completamente con mi alma, que empezó a tomar dimensión de que lo que sucedía en el consultorio y las dolencias o las lesiones que traían mis pacientes estaban completamente relacionadas con las historias que ellos me compartían de sus propias vidas, que hasta el momento eran simplemente historias y cuando yo pude incorporar esta sabiduría de cómo la biología, cómo las emociones, cómo las creencias, cómo nuestra historia impacta en nuestro cuerpo físico, fue como algo que me sorprendió muchísimo, porque justamente es como que ahí pude unir algo que internamente ya venía sintiendo que por ahí me quedaba corto, ¿no? En el sentido de trabajar solamente con el cuerpo físico.
Entonces, bueno, empecé este camino con la decodificación bioemocional o biodecodificación, como a veces solemos escuchar, eh, y lo estudié en el Instituto Humano Puente, que es una corriente argentina, eh, y para mí fue profundamente transformador. Y por eso es que hoy quiero que más personas puedan incorporar este conocimiento y transformarlo en sabiduría, ¿sí? Porque el conocimiento se queda en la mente, en las teorías, pero acá la invitación siempre es a ir un pasito más allá y poder pasarlo por el cuerpo, poder sentir en el cuerpo y poder vivenciar esa transformación. Hoy, mientras estaba centrándome un poquito para el encuentro, meditando y moviendo mi cuerpo, me llegó un mensaje muy hermoso y se los quiero compartir y me emociona cuando lo siento, porque el mensaje fue: tu voz es el fuego que enciende la sanación en el corazón de las personas. Y eso es lo que yo quiero que hoy se lleven, ¿sí? Que se encienda una chispita adentro de ustedes y que puedan empezar a mirar la vida con nuevos ojos, eh, que la puedan mirar desde otra perspectiva y que puedan tomar justamente a los síntomas como un puente, ¿sí? Como un puente hacia el cambio, ¿sí? Así que eh, quería compartirles eso porque me pareció hermoso. Y traer que esto, ¿no? Este es un espacio para escuchar y aprender, pero sobre todo para sentir, para experimentar y para observarte, porque en realidad eso es nuestro cuerpo, es el vehículo de nuestra experiencia. Entonces, cuando nos desconectamos de nuestro cuerpo hace el intento de, a través de los síntomas, como una puerta, de volver, de que volvamos a nosotros, ¿sí? De que volvamos a esa esencia, de que volvamos a escucharnos, a reconocer quiénes somos y de alguna manera a qué vinimos a experimentar esta experiencia, ¿sí? Así que quiero que ahí, antes de empezar, se tomen eso como un ratito para respirar, ¿sí? Para respirar y en principio poder sentir este cuerpo vivo en el que estamos viviendo la experiencia. Les propongo que cierren ahí un ratito los ojos y que conecten con eso que los ha traído hasta acá. ¿Qué parte de ustedes les dijo sí? ¿Qué parte de ustedes escuchó esa señal que llegó a través de un mensaje de WhatsApp o a través de un video en Instagram o a través de una persona que me invitó y me compartió este encuentro? Quiero que cada inhalación te permita conectar con ese mundo inmenso que hay dentro tuyo y que te agradezcas por estar acá en búsqueda, pero también en el encuentro, de regalarte un momento de pausa y de escucha profunda, sincera, suavecito,
Quizás apareció una palabra, quizás apareció una sensación, una imagen. Te invito a ir regresando, abriendo los ojos. Quizás tenés algo ahí para anotar o registrar lo que hayas sentido que te trajo hasta acá. Y en algún punto, esta es mi misión con esta masterclass. Que puedas empezar a tomar conciencia de la importancia de ser conscientes, ¿no? La conciencia a veces es difícil de ser definida y creemos que la conciencia es pensar, pero en realidad la conciencia es presencia, la conciencia es sentir, la conciencia es estar en la experiencia, con una mirada amplia que puede ir más allá de lo que la sociedad nos dice que está bien pensar, sentir o hacer, y que podamos tomar como diferentes lugares, mirar lo que nos sucede con perspectiva. Esa es la herramienta de transformación. Cuando yo salgo del lugar de querer tener razón y de creer que eh, de querer reafirmar mi creencia de que tal cosa me sucede por tal otra, cuando me corro de ese lugar, tengo la posibilidad de decir, che, ¿y si esto no es tan así? Y lo puedo mirar desde acá y puedo empezar a escuchar de otra manera. En eso, quiero que el cuerpo sea un mapa de autoconocimiento, ¿sí? Un mapa es justamente, nos plantea recorridos, nos plantea lugares y, y eso en definitiva también es la vida, ¿no? Un camino en el que estamos experimentando. En ese camino nos vamos encontrando con diferentes situaciones. Esas situaciones a las que decidimos mirar son situaciones que guardan dolor, incomodidad, molestia, porque nadie se ocupa de mirar o de querer cambiar situaciones que están alineadas al disfrute, a la alegría, al placer, sino que las situaciones que nos invitan a cambiar son las situaciones que nos duelen, son las situaciones que nos conectan con el sufrimiento. Entonces, el cuerpo manifiesta mucho de esos sufrimientos emocionales a través de los síntomas. Esos síntomas que se despiertan en un momento determinado de nuestra vida y que nos están invitando a autoconocernos. Nos están invitando a ver qué pensamos de tal cosa, qué sentimos de tal cosa y cómo accionamos en relación a eso, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría que siempre tengan presente cuando están ante un síntoma. Que el síntoma es un guía, es un mensajero de memorias, de códigos, de historias que están guardadas en mí, en mi inconsciente propio y también familiar. Y que son los síntomas cuando nos permitimos escucharlos, atenderlos y mirarlos desde un lugar de compasión y no desde la resistencia o desde la lucha, los que nos llevan a esa salud, al bienestar, a la abundancia, a eso que todo ser humano quiere tener disponible en su vida. ¿Sí? Entonces, este es el recorrido que los invito a hacer
con este encuentro y con toda la información que comparto en mis redes, a que puedan ver que como una búsqueda del tesoro, ¿no? Justamente eso es lo que quise plasmar en esta imagen que elegí, que el tesoro está en esas sensaciones, en esas emociones o en esas cualidades que todo ser humano busca, pero que ese tesoro llega cuando nos permitimos liberarnos del sufrimiento, cuando nos permitimos liberarnos de mandatos, cuando nos permitimos liberarnos de repeticiones, cuando empezamos a ser más libres, ¿sí? Eh, Nuestro cuerpo simplemente con los síntomas nos está invitando a eso, a la transformación. Entonces, en este es como un caminito, ¿no? Es un caminito que justamente nos lleva siempre al reencuentro con nosotros mismos. Todos tenemos un montón de síntomas. Síntomas me refiero a situaciones que nos incomodan, molestan, que nos generan emociones que no nos gustan, que ella, como les compartía, no solo están expresados en nuestro cuerpo, sino que también están expresados en situaciones vinculares. Yo ahí estuve leyendo el formulario que fueron completando. eh, y muchas de las incomodidades que compartían eran problemas relacionados con el dinero, problemas vinculares o sensaciones a veces como de estancamiento o de angustia sin razón aparente. Todos son diferentes manifestaciones de síntomas, ¿sí? Simplemente que esas manifestaciones que están puestas en lo vincular, en lo emocional o en la realidad, como es un síntoma económico, por ejemplo, cuando no los terminamos de resolver, terminan impactando en nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo es como la última forma que tiene nuestro inconsciente de mostrarnos algo que no estamos observando, que no estamos, de lo que no estamos siendo conscientes. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar con un síntoma en los riñones porque vengo viviendo una situación económica complicada. Y es una situación económica complicada que no la vengo viviendo desde hoy, sino que es a lo largo de mi vida yo viví la economía desde el sufrimiento, desde el bloqueo, desde la no fluidez. Y quizás me aparece el cálculo en el riñón cuando yo vi una situación en donde se me fue mucha cantidad de dinero, mucha liquidez, y mi riñón puso un cálculo para evitar que siga saliendo dinero. ¿Sí? Entonces es como poder empezar a relacionar que todo síntoma físico primero siempre está expresado en lo más intangible, ¿sí? Que es en la emocionalidad y en el pensamiento. Y que como tesoro muchas veces nos viene a traer eh, la posibilidad de observar cuál es esa historia familiar de la que vengo con respecto a ese tema, eh, de qué creencias yo me estoy agarrando para sentir miedo a perder el dinero o para sentir un juicio hacia el dinero. Sí, lo traigo como ejemplo porque se repitió mucho en el formulario que fueron completando. Entonces, quería traer ejemplos que estuvieran vinculados con lo que habían estado compartiendo ahí. Hasta acá venimos bien. Quiero leer ahí en el chat si hay algo que quieran preguntar en algún momento. Dejen su pregunta ahí. En la medida de mis posibilidades, lo voy a ir respondiendo. Si bien quizás no así consultas concretas, pero sí. Yo creyendo que mi dolor de riñones era por falta de agua. Bueno, sí, a eso me refería cuando hablamos de cuántas creencias tenemos vinculadas a cómo llegan las enfermedades de nuestro cuerpo, ¿no? Es como me expuse el frío, entonces tengo dolor de garganta y congestión. Y sí, quizás eso tiene alguna relación, pero ¿y si voy un poquito más allá y presto atención a ver si ese dolor de garganta, además de con el frío que sentí,
porque salí desabrigada tiene que ver con algo que me quedó acá atragantado y que no pude decir en ese encuentro en el que tomé frío. ¿Sí? Es como no quedarnos en lo que nos dijeron que, no sé, estoy mal de la panza, algo me cayó mal. Sí, me cayó mal una comida, pero ¿con quién estaba comiendo esa comida? ¿Qué situación viví mientras estaba comiendo eso? Y justamente me cayó pesado. ¿Es solo la comida lo que me cayó pesado o además había una situación que fue indigesta para mí, ahora me duele la panza? Como ir más allá. Siempre la invitación, por eso es que lo llamé el lenguaje del cuerpo un portal. ¿Sí? Cuando hablamos de un portal, hablamos de un espacio que nos invita a una transición entre un lado y el otro. ¿Sí? Una puerta es eso. Estoy afuera, paso a estar adentro. Estoy adentro, paso a estar afuera. Es un lugar de transición. Entonces, esa es la invitación. Y esta es la primera pregunta que les traigo. Cuando les decía que tomara el síntoma como puente, acá esta mujercita que está en la imagen está caminando un puente entre el cerebro y el corazón, ¿sí? Entonces es como entrar en la creencia y la emoción, de alguna manera como esa representación de qué viene a conectar, con qué emoción me viene a conectar esto que estoy sintiendo, que estoy experimentando, ¿no? Como poder observar que justamente hay un camino entre lo que creo, lo que siento y cómo acciono. Entonces, para este encuentro les propongo que en esto que yo les decía, todos tenemos un montón de síntomas, pero no todos los síntomas nos generan la misma molestia, ¿sí? Hay síntomas más recurrentes y que si nosotros miramos a lo largo de nuestra vida, siempre estoy mal de la espalda, siempre estoy mal de la panza, siempre me quedo afónica, hay un pie que siempre me molesta, cada tanto tiempo la lumbar me pega un tirón, como es recurrente el dolor de cabeza, tengo bruxismo. En este caso vamos a hablar de síntomas físicos porque es a lo que la masterclass, digamos, está enfocada, pero después, como saben y les decía, lo pueden usar para cualquier otra situación repetitiva de su vida o molesta de su vida. Entonces, háganse esta primer pregunta. ¿Cuál es la parte del cuerpo que está llamando mi atención últimamente o a lo largo de la vida? A veces sin ponerle en mente, sino también dejando que el propio cuerpo ahora les informe, ¿sí? Que puedan sentir, de repente empecé a sentir una puntada en tal lado o estoy sintiendo un ardor en tal otro. ¿Qué está sintiendo hoy mi cuerpo? Quiero leerlos ahí en el chat. Cuando yo les traigo esta pregunta, ¿qué está sintiendo mi cuerpo? Cansancio, sueño, bien, eso. Empezar a identificar sensaciones y emociones es algo que no estamos acostumbrados a hacer. O sea, que realmente lo empezamos a sentir ya cuando nuestro cuerpo no da más de esa sensación. Angustia sin motivo aparente, bien. ¿Qué sienten esas cervicales? La panza hinchada del estómago, bien. ¿Y qué siento? Contractura en el cuello, bien, siento dolor, perfecto. Póngale como lo que se llama sensación sentida, ¿sí? Es como identificar que tengo como un peso, como una roca en la espalda. No, siento como un fuego en el estómago. No, es una puntada porque eso empieza a desmenuzar lo que estamos sintiendo. Incluso la imagen que elegimos para describir lo que estamos sintiendo tiene un sentido también.
Eh, Eso, hay molestia, hay cansancio, tristeza, bien, dolor de garganta, como pinchazos, eso. Eso es algo que se entrena. Cuando yo llegué a este camino, estaba muy conectada con el movimiento, con la rehabilitación y demás, pero con las emociones, cero. Y fue algo que empecé a aprender en este camino y que es a través de lo cual hoy puedo darme cuenta que cuando estoy viviendo una determinada situación, puedo estar presente en mi cuerpo y decir, ay, lo que me dijo esta persona me generó como un escalofrío, me cerró la garganta. Ay, no, de repente sentí como una puntada en el oído cuando escuché que bla, bla, bla. Ese es el registro que empecé a tener cuando realmente empecé a conectarme con el cuerpo, con las emociones, con los sentires. Y eso es muy importante porque nos hace mucho más fácil el recorrido, ¿sí? En esto que yo les decía de la conciencia como herramienta de transformación, para traer conciencia hay que estar en presencia, tengo que estar aquí y ahora. Nos sucede que la vida, las rutinas y demás nos desconectan y nos ponen en ese piloto automático de resolver, hacer, 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 y en el hacer no hay registro de absolutamente nada hasta que quizás tenemos un momento en donde hacemos una pequeña pausa y ahí el cuerpo nos tira con, mira, todo esto es lo que no estuviste escuchando. Brum. Que pasa mucho, ¿no? ¿A quién no le pasó que se fue de vacaciones y de repente ahí se dio cuenta de lo cansada que estaba? Apareció un síntoma durante las vacaciones. Cuando termina la semana y empieza el fin de semana me enfermo. Formas que nuestro cuerpo tiene de decirnos no estás registrando y no estás o estás registrando pero no estás haciendo nada con lo que estás registrando, sigue atrapado. Entonces, bueno, gracias ahí por todo lo que estuvieron compartiendo. Eh, Venimos bien hasta acá. Bueno, buenísimo. Ahí los voy viendo algunos en el chat. Bien, bueno. Ahí. Bien, esto es lo que quería traerles como primera conexión. Eh, que yo les compartía estos días en mis redes, esta triada que es como un círculo vicioso, ¿sí? De creencia, emoción y acción, ¿sí? Cuando esta triada está en incoherencia, es decir, que pienso una cosa, siento y hago otra, llega la enfermedad al cuerpo, ¿sí? Cuando no hay coherencia, hay enfermedad o hay síntomas. Porque quizás quiero hacer una cosa y hago otra. Porque las emociones y las creencias que me llevan a tomar esa acción son las que están en disonancia o en disfunción, ¿sí? Las creencias son formas de pensar, ¿sí? Esas formas de pensar no son aleatorias. No es que pensamos lo que pensamos porque sí, sino que pensamos en relación a las creencias, a los pensamientos que formamos en torno a las experiencias que vamos viviendo. ¿Sí? Es como decir, yo tengo la creencia de que la leche es mala. Y aparece esta frase de, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. ¿Sí? Eso es lo que hace nuestro cuerpo, forma una creencia en torno a la leche porque vivió una experiencia. Y entonces la acción que toma es alejarse de la leche. Lo pongo así como con un ejemplo simple o medio tonto, pero a veces son los que más
nos impactan. Entonces, lo que yo pienso y lo que creo está basado en lo que viví yo y lo que viene viviendo mis ancestros, ¿sí? Es como traigo creencias aprendidas también, son mandatos que de alguna manera la familia nos fue enseñando, son aprendizajes, que a su vez no son aislados tampoco, sino que se sostienen en base a la cultura en la que vivimos, al contexto, al entorno en el que vivimos. No va a pensar lo mismo una persona de pueblo que una persona de una gran ciudad. Hay cosas que cambian o se modifican en relación al lugar en donde vivimos. Y por otro lado, hay creencias que tienen que ver con el inconsciente colectivo, que justamente, digamos, es el que nos engloba a todos. En el inconsciente colectivo hay creencias que están más arraigadas a la historia del mundo, ¿no? De la humanidad, como historias, creencias que tienen que ver con lo religioso, con lo político. Bien. Eh, entonces, traerles esta pregunta, o que se puedan empezar a hacer en su día a día esta pregunta. ¿Por qué creo como creo? ¿Sí? Creo de creer. ¿Sí? ¿En base a qué pienso esto de este tema o de esta situación? ¿En base a qué tengo juicio a las personas con dinero? ¿En base a qué tengo juicio a las personas de determinada religión? ¿En base a qué tengo juicios en torno a las personas egoístas, por ejemplo? Las emociones están muy ligadas a las creencias. Lo que yo creo, o en base a lo que pienso, siento. Y siento en base a lo que pienso. O sea, es como medio el huevo y la gallina. No sabemos cuál llega primero, pero son automáticas, ¿sí? Y eso es como muy importante recalcarlo porque lo que yo siento, cuando lo siento, ya está adentro mío, ¿sí? Cuando yo me doy cuenta que estoy angustiada, ya está la energía de angustia oprimiéndome el pecho. No puedo frenar la angustia antes. O como les pasará muchas veces, que tienen ganas de sentirse, no sé, contentos frente a determinada situación y no me siento contenta. Ay, yo creí que esto me iba a hacer feliz y no me generó eso que yo quería sentir. ¿Por qué? Porque no podemos forzar a las emociones porque son respuestas automáticas que se despiertan en relación, como les decía, a esas experiencias que yo ya tengo guardadas con respecto y que no tienen racionalidad. La emoción no tiene raciocinio porque es energía. Es energía que entra al cuerpo y que tiene o la posibilidad de salir, de ser expresada. Esas son las emociones que nos permitimos, que están habilitadas, que, que entran en nuestro cuerpo y se mueven automáticamente, porque cuando algo nos pone contentas, nos reímos. Cuando siento disfrute, no sé, me muevo y lo comparto con las personas a mi alrededor. Pero ¿qué sucede cuando siento emociones como la tristeza, como el enojo, como la angustia? Por lo general sucede que no le damos lugar a esas emociones, nos escapamos de esas emociones y por eso es que se van acumulando en nuestro cuerpo, ¿sí? Esas emociones que se van acumulando en nuestro cuerpo, llega un momento en el que no hay más espacio para esa emoción y es ahí donde nuestro cuerpo dice, bueno, esto te lo voy a mostrar, te voy a mostrar que venís sintiendo miedo a perder el dinero con este cálculo en los riñones, ¿sí? Y en esta triada, como les decía, las acciones están en base a lo que pienso y lo que siento. Entonces voy a traer un ejemplo.
¿sí? En relación a esto, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que nos enferman? Como les decía, las emociones reprimidas, que son emociones de mala fama, emociones que están mal vistas, que son juzgadas por la mayoría, o que fueron inhabilitadas a lo largo del tiempo, ¿no? Como le suele pasar mucho a los hombres, esta imposibilidad de manifestar la tristeza porque no está bien visto que un hombre llore. Entonces el hombre acumula tristeza, acumula angustia y por eso hay más infartos en los hombres que en las mujeres. Llega un momento en que el corazón estalla. ¿Sí? Mucha energía contenida en el corazón, que además de otros conflictos que tienen los infartos, pero para traerlo en un ejemplo simple. Así como a veces les pasa a las mujeres que tenemos inhabilitada la emoción del enojo o de la ira o de la rabia. Es como que en un hombre eso está más habilitado y en una mujer está inhabilitado, como en la mujer está más habilitada la tristeza o la angustia. ¿Sí? Fíjense cómo esto que yo les decía, las creencias culturales y colectivas nos van también impactando de alguna manera. Y lo que pensamos, lo que sentimos y cómo accionamos, todo está ligado a eh, la supervivencia. ¿Sí? Ahí quiero traer un ejemplo en relación a esta triada que elegí un síntoma que seguramente todos en algún momento de su vida vivieron, que es el dolor de espalda. ¿Sí? Ya sea dolor en la zona alta de los trapecios o de los hombros, dolor en el medio de la espalda o dolor lumbar, como en general. Una persona que tiene dolor de espalda, si se conecta con sus síntomas, se puede dar cuenta que por lo general piensa que tiene que hacerse cargo de todo sola. Piensa que tiene que hacerse cargo de todo sola y lo que siente en, en esa elección es cansancio. Empiezo a sentir cansancio, empiezo a sentir agotamiento, empiezo a sentir que no puedo decir que no. Si me piden esto, tengo que decir que sí, yo tengo que poder. Y empiezo a sentir quizás bronca por, eh, porque nadie le reconoce todo eso que hace, todo eso que carga, todo eso que lleva adelante. Esa bronca es la que no expresa, ese miedo a decir que no es el que no expresa, ese cansancio es el que se va acumulando hasta que aparece eh, el síntoma, porque sus acciones es postergarse, aceptar, no priorizarse. El síntoma viene a recordarle, a mostrarle eso, que está siendo incoherente, que quiere decir, no, hoy no puedo, no, no quiero, esto es mucho para mí, pero que no está pudiendo decirlo. Entonces viene ese dolor de espalda a decir, frena, te estás desvalorizando, no te estás escuchando. ¿Se entiende hasta ahí? Lo pueden, la idea es que en esto que yo les traje al principio de cuál es esa parte de mi cuerpo que me está llamando la atención últimamente, esa pregunta que les hice anterior, que lo puedan ir relacionando justamente con estos ejemplos. ¿Qué sucede? Por lo general, accionamos siempre eh, en el plano más denso. ¿Qué hacemos? Vamos al médico, iniciamos el tratamiento, ya sea que vamos a kinesiología, que hacemos quiropraxia, que vamos a osteopatía, que empezamos el gimnasio, me duele la espalda y empiezo a buscar soluciones en el plano de la materia. Y eso es el gran primer paso, sí. El tema es cuando solo me quedo ahí y el dolor de espalda no se me pasa. Y yo ya hice todos los tratamientos y ya tomé todos los antiinflamatorios y ya busqué por acá, por allá, pero nunca busqué en mí. Nunca me detuve a decir, che, ¿para qué está este dolor de espalda en mí, en mi vida? ¿Qué me quiere venir a decir esto? Entonces ahí es cuando yo siempre digo que
la importancia de la integración de todos los conocimientos, ¿sí? Que no nos quedemos solo en actuar en el plano físico, sino que podamos integrar este plano emocional, este plano mental, y que desde ese conjunto vamos a empezar a ver que todo empieza a cambiar, porque ¿qué sucede? Cuando esta persona se da cuenta que su dolor de espalda le viene a decir que ya no quiere poder más con todo sola, y que poder con todo sola fue un patrón que adquirió para sobrevivir, para pertenecer al clan, y esa persona empieza a decir, no, no puedo, no, hoy no tengo ganas. Empieza a dar resultado el antiinflamatorio que tomó, el tratamiento que hizo. Sí, empieza a dar resultado lo que antes no le daba resultado. ¿Por qué? Porque se ordenó internamente, porque empezó a ser coherente con sus emociones. Pero ¿por qué una persona, por qué entramos en la incoherencia? ¿Qué es lo que nos hace entrar en la incoherencia? Y como les decía ahí, es la supervivencia, ¿sí? Lo que nuestro cuerpo hace es repetir patrones que vienen dando por resultado vida, ¿sí? Es repetir aquello que eh, me hace pertenecer a la familia, al entorno. Porque la pertenencia a la manada, ser bien vista, sentirme amada, es imprescindible para sobrevivir. Si nosotros miramos a los animales, siempre andan en grupo. El animal que se separa del grupo es el animal que corre peligro de muerte. Entonces, eso nos permite comprender por qué muchas veces nos es tan difícil pensar diferente o por qué nos sentimos mal cuando pensamos diferente en relación a quienes nos rodean. Porque tenemos miedo a ser mal vistas, mal vistos. Y si sabemos biológicamente que el que queda fuera de la manada es el que va camino a la muerte. Entonces eso nos hace entrar en esa incoherencia que es la que nos lleva a esa enfermedad o dolencia. Bien, lo que los síntomas buscan hacer es resolver algo que yo no estoy pudiendo resolver, ¿sí? Desde eso que no estoy pudiendo mirar, es que nuestro cuerpo nos hace el favor de resolver. Entonces acá, siguiendo con el ejemplo este que les traía, esta persona que tiene dolor de espalda, empezar a preguntarse, bueno, decir que no, ¿por qué me da tanto miedo? Porque creo que soy un egoísta si me pongo en primer lugar. ¿Y qué pienso yo de las personas egoístas? No, que son unas malas personas, que se importan solamente a ellas, que... Ah, me empiezo a dar cuenta que tengo un juicio hacia las personas que se priorizan o que se ponen quizás en primer lugar o que no dicen siempre que sí, sino que a veces dicen que sí, a veces dicen que no. Y ahí me empiezo a dar cuenta que quizás estoy replicando un modelo y me doy cuenta que estoy siendo igual que mi mamá. Mi mamá que tiene 70 años y que está viva y que la vi que siempre pudo con todo. Empiezo a repetir un patrón de modelo exitoso para la vida, ¿sí? Que mi inconsciente me manda a repetir. Mi mamá fue querida por ser la que siempre está. Y yo aprendo que tengo que ser la que siempre está para ser querida por la familia. Porque si soy la que dice que no, puedo ir camino hacia esa muerte o hacia esa separación. Porque quizás se habla en la familia de, antes de ir a la familia, nos vamos a quedar un poquito más acá. Quizás en mi infancia no fui responsable de algo que me dijeron que tenía que resolver y eso hizo que mamá y papá se enojaran mucho conmigo.
Me dijeron que me hiciera cargo de mi hermano en tal situación y yo por distraerme y jugar, me olvidé de mi hermano y mi hermano se cayó y se golpeó. Eso hizo que mamá y papá se enojen conmigo. Y ese enojo, esa indiferencia o esa sensación de pierdo a mamá y a papá, es la que me llevó a forjar esa primer creencia. Si yo no puedo con esto, me quedo afuera de la familia y voy camino a esa muerte o a esa separación. Como les digo, como el cuerpo dice acá en la placa, prioriza la supervivencia y no el bienestar emocional, no importa cómo yo me esté sintiendo, importa que yo repita el patrón que dio vida y evite el que lleva a la muerte, a la separación, a la exclusión o a ser mal vista. Y entonces el cuerpo, con el dolor de espalda, ¿de qué me quiere proteger? Se va entendiendo ahí un poquito con el ejemplo, por ahí estoy siguiendo como siempre el mismo ejemplo, como para seguir un hilo, para justamente eh, por ahí no hacer mucho lío con los ejemplos. ¿Hay algo ahí que les gustaría preguntar? Ahí, voy a mirar el chat. Mm, De decir no puedo, decir no puedo. Sí, eso es. O sea, es una constante en muchos de nosotras, muchas de nosotras, porque bueno, todos hemos vivido alguna situación en la infancia eh, que, bueno, que nos ha dejado huellas, ¿no? Y marcas. Entonces, cuando yo estoy ante un determinado síntoma, poder hacerme esta pregunta. ¿Esto ya me pasó otra vez? ¿Es la primera vez que lo vivo? ¿Con con quién me representa esto que estoy vivenciando? Y acá les quería traer esto que les decía, ¿no? Esa primer situación que vivimos, que por lo general la vivimos en la infancia. Para que aparezca un síntoma, tenemos que haber vivido una situación inesperada. Esto, no me esperé que me retaran porque me distraje y no lo cuidé a mi hermano. Fue dramático, no me hablaron por varias horas, o me pusieron en penitencia, o me pegaron por eso que pasó, o eh, me dijeron que no me amaban, que no era una buena hermana, que algo que cuando somos niños tiene una dimensión enorme recibir ese tipo. Todos hemos vivido alguna situación, no hay persona que no haya vivido situación que justo, bien, di el ejemplo de Gaby, bien, dolor de espalda. Esa situación que vivimos de manera inesperada, de manera dramática y vivida en soledad. Y ahí me quiero detener porque justamente esa es una de las definiciones de trauma. Un hecho traumático no es el hecho en sí, sino si sentimos contención o no después de ese hecho que vivenciamos. Si lo pudimos hablar con alguien, si alguien nos abrazó, si alguien nos preguntó cómo nos sentíamos. Si lo vivimos en soledad, todo eso que vivenciamos se reprimió, ¿sí? Quedó atrapado en nuestro cuerpo y ahí es donde justamente aparece lo que se reprime. Se me pasó. Bien, ahí. Ante una situación estresante, tenemos dos formas que el inconsciente biológico, que lo traemos aprendido de los animales, para resolver esa situación. Luchar o huir. ¿Sí? Volviendo a esta niña que vivió esa situación con mamá y papá
y que después de adulta vive con dolor de espalda. No pudo decirles lo que sentía, lo vivió en completa soledad, no se lo esperaba y fue un montón el drama con el que estaba viviendo ese momento. Todas las emociones que esa niña sintió, impotencia por no poder decir nada, quedarse paralizada en la situación, el miedo, la rabia, el odio, la ira, la emoción que sea que esa niña haya sentido quedó atrapada en sus músculos, en sus huesos, en sus nervios y en los órganos. ¿Sí? Queda atrapada en el cuerpo, quedamos en parálisis. Y después crecemos. Crecemos y creemos que esa situación ya está, quedó allá en la infancia, que ya me olvidé. No me doy cuenta el impacto que esa situación tiene hoy en mi presente. Y por eso es que nuestro cuerpo, que no se olvida, que recuerda lo que la mente olvida o niega para sobrevivir, es el que nos viene a avisar, ¿sí? Nuestro cuerpo es el que nos viene a decir, che, todavía te está doliendo aquella situación que te hizo creer que tenés que poder con todo, que no puedes decir que no, que... Y las emociones no impactan en cualquier lugar, sino que hay emociones que tienen impactos en ciertas zonas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos miedo ante una situación o algo nos asusta o nos sorprende, lo que hacemos es... Y entonces, por lo general, el miedo queda impactado en nuestra garganta, el susto, algo que nos asustó. Cuando algo nos generó mucha angustia, mucha tristeza o odio, por lo general impacta en la zona de nuestro pecho, como que se nos hace un nudo en el pecho, se nos cierra el pecho, se nos oprime el pecho. Por lo general ahí suele haber angustia, suele haber tristeza y la emoción que no vemos es el odio que sentimos, que es directamente proporcional al amor que sentimos por esa persona. No podemos odiar a alguien si no la amamos. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces el amor que le tenemos a esa persona no nos permite ver el odio que hay detrás de la situación que quizás estamos viviendo, ¿no? O el odio que me genera que no me reconozca todo lo que hago por ella. Y nos quedamos en el no, como yo la amo, tengo que hacerlo, tengo que poder, no le puedo decir que no, ¿sí? Y emociones como la ira, el asco, la bronca, suelen estar impactadas más en todo lo que es nuestro sistema digestivo, ¿sí? En toda la zona más del abdomen. Vieron que cuando sentimos nervios o algo nos genera ansiedad, por ejemplo, se nos comprimen los intestinos, se nos cierra el estómago, o sea, o comemos algo que nos cae, comemos algo, me refiero a un bocado tal persona me dijo algo que no me gustó. Y yo en vez de decirle, no me gusta esto que me estás diciendo, me lo trago, me lo callo. Y llega a mi estómago y eso que me callé es un montón para digerirlo, pero mi estómago, ¿qué va a hacer? Va a generar más jugos gástricos para poder digerir la bronca que me estoy tragando. Y entonces cuando mi estómago genera más jugos gástricos, empieza la gastritis. ¿Sí? Hay más ácido del que mi cuerpo, digamos, puede procesar. Y en esto de cómo las emociones van impactando en diferentes partes del cuerpo, les traigo ejemplos de esto, ¿sí? Que cada parte del cuerpo tiene un sentido y una función. Entonces, ¿la espalda para qué sirve? Para cargar. ¿El estómago para qué sirve? Para digerir. ¿La cabeza para qué sirve? Para pensar. Entonces, siempre digamos que aparece el síntoma, me voy a ir un pasito más allá y es decir, bueno, ¿cuál es la emoción asociada a este síntoma? En la espalda,
el cansancio y la bronca porque no me reconocen. En el estómago, la bronca o la ira por lo que me dijo y me lo tuve que tragar. En la cabeza, la sensación de eh, agotamiento porque ya no sé cómo resolver esta situación. Y si vamos un pasito más allá de la emoción tiene asociada una historia. Esta historia de esta mujer que está con dolor de espalda y que su historia es la de esa niña que vivió una situación determinada. Y la historia de esa niña está asociada a la familia. Como les decía, ella sigue el modelo de su mamá, que siempre fue amada por poder con todo. Y la está repitiendo para pertenecer en esta familia y para mantenerse con vida. ¿Vamos bien? Eh, entonces, el síntoma no es un error, sino que es la solución que encontró el cuerpo. Y por eso es que yo quiero que puedan ver al síntoma como una llave que abre a mi transformación, abre a mi cambio, a que yo pueda dejar de ser esa mujer que le dice que sí a todo el mundo menos a sí misma, a que pueda entender que puedo encontrar un equilibrio entre brindarme a los demás y brindarme a mí misma, a que valgo, a que merezco, ¿sí? En relación a ese ejemplo que les traigo. Eh, entonces, acá les traigo partes del cuerpo que, como les decía, a veces son lugares en donde puedo empezar, digamos, como a mirar esto. Cada parte del cuerpo tiene una función, entonces, el sistema respiratorio funciona para ta. La piel para contactarme con otras personas y entonces cuando alguien me toque, no me guste, me dio la mano y sentí que rechazo. Y después me apareció un eczema en esa mano. ¿Sí? Mi piel contándome que tuve en contacto con alguien que no quería estar. Y así con cada partecita del cuerpo. Es como, esa es la primera pregunta que me voy a hacer. ¿Para qué sirve esta parte del cuerpo que me está doliendo o que no está funcionando bien? O como me gustaría, o que me molesta. Y desde esa pregunta poder entrar en las siguientes, que es la emoción. ¿Sí? Estas, si quieren ahí, le pueden sacar una fotito, después de todas maneras van a tener por unos días la grabación, pero estas preguntas son las que quiero que les tengan presentes, ¿sí? Cuando están ante esa situación, es como decir, bueno, ¿en qué momento apareció el síntoma? Ese es el momento desencadenante, ¿sí? El momento en el que mi hermano me pidió que tal cosa, tal otra, y yo no le pude decir que no, en relación a este dolor de espalda que venimos usando como ejemplo. ¿Qué emoción estaba sintiendo? ¿Con qué creencia estaba vinculada? Esta es una situación que ya la viví. A estas dos palabras, desencadenante y programante, son las que nos llevan a hacer la conexión entre lo que está pasando en el presente y cómo eso me conecta con un hecho del pasado. Primero propio, ¿sí? Nunca la situación que estamos viviendo en el presente es aislada. Es una situación que ya la venimos viviendo, la venimos viviendo hasta que, ¡pum!, aparece el síntoma de decir, no, no estás viendo que estás vivenciando, experimentando la vida desde acá. Me voy a hacer presente. Porque el síntoma es justamente un informante, un guía, un mensajero que me encuentra, como les decía, con el pasado, que me lleva a esa situación programante, esa primera situación que yo viví y que por ahí lo que se está repitiendo es justamente esta
este desvalor que esta mujer está vivenciando. ¿Para qué cosa buena podría estar sucediendo? Como decir, ¿para qué cosa buena yo tengo dolor de espalda? Para que frene, para que deje de cargar, para que me priorice, para que me escuche. ¿Sí? ¿De qué me quiere proteger mi cuerpo con este dolor o enfermedad? Porque como les decía, el síntoma es algo que sucede para adaptarnos, para resolver un conflicto que yo no estoy pudiendo resolver. Bien, ¿alguien se anima a que hagamos un ida y vuelta en relación a un síntoma que estés teniendo? ¿Alguien se anima a poner la cara, a poner la voz? Eh, Podemos hacer ahí como un mini vivo de lo que... Hola Orne, hola a todos. Ah, muy bien, hola Vos Su. sabés que yo no tengo problema, así que soy tu conejito de Indias acá. Dale. Eso, vamos a traer entonces, no sé, capaz que hasta coinciden tus edades, no sé, pero que yo elegí acá hacer como, es un ciclo de tiempo. ¿Qué síntoma, digamos, físico te gustaría nombrar ahí para que vayamos haciendo como ese ida y vuelta rápido y cortito? Bueno, en realidad nadie me conoce mejor que vos. Yo hoy en este momento tengo dolor de espalda que hacía mucho que no tenía porque hago todos los Ajá. ejercicios pero no sé qué apareció ahora, ¿por qué? Bien, bueno, eso es interesante que nombrarlo, porque ¿qué nos pasa? Que muchas veces cuando decimos, bueno, pero no está pasando nada hoy en mi vida, no pasó una situación así concreta. Claro, a veces sucede eso, de que no está pasando nada nuevo, sino que simplemente se está repitiendo algo que ya vengo viviendo y vengo viviendo y vengo viviendo, o sea, que ya estoy tan acostumbrada a vivirlo así que no lo identifico, que no lo identifico como algo que me genere un cimbronazo, ¿sí? A veces sí hay situaciones así que caen como una bomba en la vida, que a veces puede ser la muerte de un familiar, que puede ser una pérdida muy grande, que puede ser, que son situaciones bueno, que irrumpen, ¿no? En la vida, pero otras veces no. Y entonces ahí es donde nos enredamos en decir, no, bueno, pero no sé, porque yo eh, no identifico nada que me esté pasando. Y entonces ahí es cuán acostumbrada estoy a, a sobrecargarme, que ni siquiera me doy cuenta que en esta situación le tendría que haber dicho que no a esta persona, que no me podía hacer cargo de eso. ¿Sí? Entonces está bueno que lo nombres así, porque traerlo como aclaración de que a veces nos pasa que no hay ningún hecho concreto, sino que es algo que ya lo vengo viviendo tan en un gota a gota en mi día a día que pasa a ser para mí habitual. ¿Sí? Y que eso no después, como digo, hay otras situaciones que sí son así más impactantes. En esto que les traigo acá en esta filmina, que habla de los ciclos de vida, es algo también que me gustaría que lo tengan presente, eh, porque los síntomas no se manifiestan por casualidad en un momento determinado, sino que van apareciendo en relación a este ciclo de tiempo. Entonces, una situación, por ejemplo, aparece el síntoma acá donde dice 64 años.
Esta situación que yo estoy viviendo a los 64 años va a estar conectada con una situación que yo viví a los 32, que viví a la mitad de la edad. Como que la situación, ¿vieron el sistema solar? Que el Sol y la Tierra se alinean, como por ejemplo ahora que hay un montón de planetas conectados con el signo de Aries, como que hay un montón de alineaciones planetarias y eso determina una energía determinada o abre un campo energético determinado. Bueno, eso sucede con los síntomas que yo vivo una situación a los 64 años que es muy similar a una que viví a los 32 años, a la mitad de la edad que tengo hoy, al momento que aparece el síntoma. La situación desencadenante está en los 64 y la programante va a estar en la infancia, ¿sí? En el otro extremo, en el comienzo de mi vida. La viví a los 32, la viví a los 16, la viví a los 8, ahí se chispoteó la viví a los 4, o entre los 3 y los 6 añitos, que es el momento de nuestra infancia. Entonces, ahí poder hacer como este caminito hacia atrás, como yo les decía, el cuerpo como un mapa de autoconocimiento de mi propia historia. Entonces siempre van a tener presentes, ¿qué edad tengo hoy que me arrancó esta alergia al maní? Si yo toda la vida comí maní y de repente hoy comí maní y me empezó a picar el cuerpo. Resulta que yo estaba comiendo maní a mis 32 años y recibo una llamada telefónica que dicen que mi hermano tuvo un accidente. Pasa tiempo, pasa tiempo, pasa tiempo y yo de repente estoy en una situación muy similar a esa en la que estaba comiendo maní y recibí una llamada telefónica que ponía en peligro de vida a una persona que amo. El maní quedó unido a ese peligro de muerte de un familiar y hoy el maní me viene a recordar que vivía aquella situación dolorosa a mis 32 años. Con esa alergia que se me despierta de repente porque estoy comiendo maní en el mismo lugar en el que estaba comiendo maní hace la mitad de mi vida. O sea, el ejemplo de las alergias, por eso lo quería traer, porque las alergias son como síntomas muy, muy concretos para mostrar cómo se programa un síntoma. Bien, ahí traer también esto, ¿no? Si no recuerdo la situación movilizante o traumática, bueno, justamente digamos para eso, cuando a veces no recordamos, porque obviamente no tenemos recuerdo de toda nuestra vida, para eso justamente vamos a consulta, ¿no? Vamos a las sesiones más específicas. Acá yo les brindo lo básico y la información, obviamente que después el trabajo y entrar en el inconsciente, eso es algo que se hace en un trabajo más específico, más concreto y en un entorno y demás dado para conectar con los recuerdos o con estas situaciones que están bien guardadas en el inconsciente porque han sido dolorosas, ¿sí? No es que nos olvidamos porque sí, sino que nos olvidamos como una forma de protección, como un mecanismo de distracción de alguna manera, ¿no? Entonces, volviendo a este ciclo de vida, lo que vamos a ir haciendo es como ir haciendo este recorrido hacia atrás en nuestra vida, desde el momento en el que estamos viviendo la situación a la mitad de la edad, desde esa mitad de la edad a la mitad, desde esa mitad a la mitad. Y ahí, sin forzar, porque a veces hay personas que tienen esto, más recuerdos de su vida y hay otras que menos, y no importa. Es lo que a veces mientras me pongo a pensarlo no surge, pero surge a los días, de repente estoy lavando los platos
o tendiendo la ropa y digo, ah, ya sé, es esto. Y me viene ahí unas ganas de llorar tremenda o reaparece la bronca de lo que no pude expresar. La idea no es que nos forcemos a recordar, sino que simplemente abramos la posibilidad de que los recuerdos surjan. A su vez, volviendo al ejemplo del maní, como me apareció la alergia al maní, me di cuenta que yo estaba comiendo maní cuando recibí el llamado telefónico que decía que mi hermano se eh, podría morir. Y eso quizás me lleva a conectar con una situación transgeneracional y digo, me acuerdo que mi bisabuela tenía un hijo que se murió atragantado comiendo maní. Estaba con su hermano, comió maní, era chiquitito, se ahogó y murió. El maní en mi historia tiene un recuerdo asociado y es muerte, muerte de un hermano. Entonces, hoy, un hermano del que nunca más nadie habló, un hermano que no se dueló, o sea, eso que se vivió en el transgeneracional es una situación que no ha sido procesada por el clan, ¿no? Por eso es que el maní hoy viene a recordarme a través de esta alergia que hay que volver a mirar a esa historia. ¿Sí? Entonces, traer esto que los síntomas vienen a decirnos. Es un lenguaje a través del cual el inconsciente se expresa. Mi propio inconsciente y ese inconsciente familiar. Yo voy a empezar a rechazar el maní porque el maní me recuerda a la muerte, al dolor de la muerte. Entonces mi cuerpo solo está buscando que yo reflote, o sea, que vea la parte del iceberg que no se ve, la parte de abajo. Esa es la función de los síntomas. ¿Sí? Que me empiece a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Que salga de los por qué y entre en el para qué. Eso es un síntoma, un recuerdo doloroso no sanado o no integrado. La única misión es que me conozca, que recuerde quién soy, que observe mi historia, que pueda ir a conectar con para qué vine a la experiencia y que si me pongo en coherencia, si empiezo a actuar para mi propio bienestar, sabiendo que mi propio bienestar nunca le va a hacer daño a otro y que si me parece que mi bienestar le está haciendo daño a otro, hay creencias que me están sosteniendo en eso y que también las puedo ir a reprogramar, a buscar. Entonces, ahí es a donde quiero que lleguemos y que ahora puedan tomarse con toda esta información que yo les vengo compartiendo, un momento para respirar, ¿sí? Para respirar, quizás para volver a cerrar los ojos, para ordenar un poco toda esta información que a través de mis palabras han estado recibiendo, que, que puedan entrar en ese mundo interno y empiecen a dejar de luchar, no solo con el cuerpo, sino también con sus realidades. Y cuando dejamos de luchar y nos acercamos con más compasión, con más amabilidad,
con una escucha sincera, empieza a ocurrir la verdadera sanación, que viene de la mano de la integración de todo lo que soy, de lo que viví, de lo que siempre estuve evitando, la integración de las emociones que no me permito sentir, que no me permito expresar. Y que puedan, yo sé que lo que siempre sucede después de este tipo de clases o de vivos, es que nos queda la pregunta, bueno, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago? Porque la impotencia, ¿no? De, bueno, y ahora sé todo esto, ¿y cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo cambio? Y ahí es donde está el paso siguiente. Y esa es mi invitación, ya sea con que puedan empezar a trabajar en consulta individual su síntoma o que puedan, si todavía no se animan, dar un pasito más pequeño, eh, que es animarse a encarnar todo esto que yo les estoy compartiendo. Que se puedan animar a vivirlo simplemente a través de quizás una meditación, de un ejercicio determinado, como este que yo les ofrezco ahora, que decidí crear estas prácticas para que justamente no quede en información, que no quede todo esto en la mente y que yo diga, bueno, ahora, de todo esto que Orne me compartió y que tengo un montón, ¿cómo bajo eso al cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo integro eso en mi cuerpo y cómo eso me muestra? Me muestra hacia dónde, para qué. Entonces, como este no va a ser un encuentro aislado, sino que hay 3 masterclass que se vienen. Después de esta, hay 2 más que tienen correlación. Las masterclass son gratuitas, ¿sí? Porque es lo que yo les quiero dar. Lo que sí les ofrezco a un valor justamente especial es la práctica integradora, que en este caso se compone de un audio, de una meditación, de un ejercicio de escritura y de una técnica de liberación emocional que la van a tener ustedes disponibles para empezar a usarlas en su día a día, ¿no? ¿Qué hacer cuando me doy cuenta que me guardé la bronca y no le dije tal cosa a tal persona? ¿Cómo sacar del cuerpo esa sensación? Eso es encarnar el conocimiento y eso es lo que hace que el conocimiento se vuelva sabiduría, cuando realmente lo pasamos por el cuerpo. ¿Sí? Entonces, pueden comprar las 3 prácticas al precio que dice ahí, que son 33.000 pesos, o pueden comprar solamente esta, adquirirla a 15.000 pesos, porque a lo mejor no les interesan los próximos encuentros, o que como les digo, están correlacionados entre sí. Después ahí vamos a compartir con Cande los links para que puedan acceder y de todas maneras me pueden escribir por privado a mí si les dan ganas de pasar por el cuerpo toda esta información. ¿Sí? Y dejarles la invitación a los próximos encuentros, por ahí ya se pueden ir agendando las próximas fechas. El próximo encuentro es el de las heridas de la infancia, que es el sábado 16 de mayo, así a la misma hora, a las 11 horas. Y el siguiente es en junio. Sí, pero el de las heridas de la infancia es el que justamente nos va a llevar a conectar con estas 5 heridas que todas las personas tenemos, que son la herida del abandono, la traición, la injusticia, la humillación y el rechazo. Y cómo esas heridas están impactando hoy en nuestra vida adulta, ¿sí? Cómo esa situación que nos dejó en parálisis está limitando nuestro presente porque todavía estamos viviendo en el pasado y nuestras células se quedaron con ese registro de la vivencia.
Bueno, esto es lo que hasta acá llega la masterclass. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Que, bueno, ahí Cande compartió el link. Buenísimo. De todas maneras, después lo vamos a pasar ahí al grupo para quienes vean grabada la masterclass. Que puse a grabar, ¿no? Ah, creo que sí. Sí, 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 está grabando. Qué miedo me agarró en este momento. Bueno, por ahí ahora me gustaría justamente si alguien quiere compartir algo, si alguien tuvo como alguna caída de ficha, alguna... eh, voy a dejar de compartir, así les puedo ver a todos. Si hay algo que sientan que les gustaría compartir con otros, ¿no? Ya sea en el chat o quien se anima a abrir el micrófono, bienvenido sea. Empezó a hacer la cuenta de los años, bueno, buenísimo, porque eso a veces es como no sabemos por dónde empezar. Entonces está muy bueno para ordenarnos en la búsqueda de la información, esto de tener presente que todo va sucediendo como en ciclos de tiempo determinados, así que está bueno, Ana, que hayas empezado ahí a sacar las cuentas. Gracias, André. Bueno, Abril, a todos ahí, a quienes se fueron sumando. Me encanta que hayan estado compartiendo conmigo esta mañana de sábado. Su, ¿abriste el micrófono? ¿Querés decir algo? No, que cuando hablaste de la alergia del maní, yo hace un tiempo que empecé a tener alergia al pelo del gato Mm, y ahora anoté acá las fechas porque empecé, digo, si esto viene repitiéndose, a ver qué pasó, porque esto es nuevo para mí. bien. Sí, que nos pasa eso que decimos, che, pero yo toda la vida estuve en contacto con los gatos y nunca me hizo Claro. alergia y de repente, bueno, si eso se abrió de repente es como nuestro cuerpo encendió una alarma, ¿para qué? ¿En relación a qué se encendió esa alarma? ¿Sí? Eh, Así que bueno, me parece lindo que les haya servido esto del tiempo, del ciclo de tiempo. Bueno, gracias por el tiempo y el conocimiento. Gracias a todos. Bien, Sandra, qué lindo eso. Bueno, hay un primer embarazo que no finalizó, hay un duelo relacionado a un no nacido que quizás está buscando su momento de ser vivido, ¿no? Eso pasa mucho con los duelos, bueno, la vida misma nos lleva como a continuar y si lo miramos en nuestros ancestros, más todavía, porque estaban en situaciones de supervivencia eh, más fuertes, por lo general vivían muchas muertes, muchas pérdidas, pero había que seguir adelante con la vida y no podían frenarse como estamos nosotros ahora un sábado a la mañana regalándonos una hora y media para conectar con nosotros. Entonces, realmente somos unos afortunados por poder estar acá y por poder mirar el dolor de todos ellos y saber que sus dolores tienen un sentido y que los podemos transformar. Que yo puedo transformar ese dolor en amor, que puedo transformar la carencia en abundancia, que puedo transformar la falta de abrazos en dulzura, que todo lo podemos transformar. Simplemente hay que dedicar tiempo, comprometerse con el proceso. Eso también es algo que me gustaría que se lleven. No es magia, no hay un chasquido de dedos y el síntoma se fue y la emoción desapareció y la historia se ordenó. Hay un proceso, la naturaleza funciona por procesos, entonces no se desanimen cuando algo no cambia o cuando no sucede en el tiempo que mi mente espera que tiene que suceder, porque a mí me llevó los 10 años de proceso que vengo llevando para recibir hoy mensajes hermosos o muestras de cariño, por ejemplo, de mis padres, que no las tenía
y que hoy las tengo y las recibo, pero con orgullo, con amor, porque que hoy me manden un mensaje diciéndome, hija, te amo, es producto de mi camino de transformación y ese mensaje yo no lo recibí a la segunda consulta, ni a la tercera, ni el primer año que empecé a trabajar. Estoy hoy recibiendo los frutos de mi camino. La conexión que yo logré conmigo misma es la misma conexión que lograron mi mamá y mi papá consigo mismos y así sucesivamente, en donde hoy podemos demostrarnos el amor que antes no podíamos. ¿Sí? Entonces, paciencia, constancia, es un paso a paso. Ninguna semilla que es plantada hoy es fruto mañana. Ornella, Gracias. Sí. agradecerte mucho, mucho esto gratuito que haces y que quedó grabado y para poder compartirlo, porque hay varias personas que hoy nos pudieron estar y que se van a sentir sumamente felices de poder escuchar esto, todo esto. O sea que muy generoso de tu parte, gracias. Y bueno, la próxima nos vemos. Bueno, infinitamente agradecida a todos y a todas los que estuvieron acá presentes y a quienes lo van a ver grabado también. Les mando un abrazo inmenso, nos seguimos encontrando en mis redes. Tengo canal de YouTube, no lo dije ahí al final, en donde comparto prácticas, que también esto, la idea es, como les decía, encarnar el conocimiento, pasarlo por el cuerpo. Así que deseo que este mensaje que recibí hoy, tu voz es el fuego que enciende la sanación en el corazón de las personas, esté en este momento siendo una lucecita en sus corazones. Gracias.